lo trae por acá? Bueno, en ¿Cuál es el motivo de realidad esta tratar columna? de reflexionar un poquito sobre algunas cuestiones próximas o, digamos, que tienen que ver con el Estado, con las dinámicas estatales, como de lo que venimos charlando. Hoy un poco la intención era conversar con ustedes sobre cuáles son las consecuencias de este nuevo paradigma que hemos planteado desde el espacio de la radio en términos de la centralidad estatal, ¿sí? Nosotros veníamos hablando de lo que habían sido la época, digamos, previa a lo que fue, digamos, el golpe de Estado del 76, la dictadura militar y el neoliberalismo democrático, por así decirlo, lo que había sido en Argentina, lo que había sido en el resto del continente y por qué nosotros consideramos que nos encontramos ante un nuevo paradigma que si bien no tiene una claridad absoluta sobre cuál es su impacto, su mecanismo de funcionamiento, sus actores, ya presenta algunos rasgos distintivos que lo pueden encuadrar como una nueva matriz sociopolítica que vive el continente. Javier, siempre es bueno hacer esta diferencia para evitar confusiones que emanan del propio sentido común, que tiene que ver con la idea de que el gobierno es el Estado, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué diferencia hay? Cortito, como para no explayarnos hoy sobre eso. El gobierno, rápidamente, para decirlo en pocas palabras, es una cúpula, una élite que dirige temporalmente los destinos del Estado. Y el Estado es el conjunto de instituciones que abarcan no solamente al gobierno, sino que es más amplio e incluye la expresión política de la sociedad institucionalmente, ¿sí? De alguna manera, un poco la crítica que nosotros le estábamos haciendo a el modelo neoliberal en términos del paradigma estatal era esta cuestión que Claudia Bernaza nos menciona también, que es la construcción de cuerpos sin alma, en una lógica más digamos, filosófica, como el Estado fue separado de la politicidad previa necesaria para la existencia del Estado. ¿Sí? Parece una contradicción. Exactamente. Sin politicidad no existiría Estado y por lo tanto el neoliberalismo lo que hizo fue tratar de armar un constructo teórico en algún punto que supusiera una pseudo neutralidad, esto de lo que hablábamos la otra vez, ¿no? O sea, la negación de la política como sustento del Estado. Entonces, en este sentido, la repolitización o la renaturalización, podríamos decir, en una construcción más filosófica que es la que nosotros mencionamos, digamos, hay una necesaria construcción política, una politicidad previa a la existencia del Estado, es la que le devuelve este nuevo paradigma que nosotros estamos defendiendo y construyendo cotidianamente en nuestros países hoy. En este sentido, es importante mencionar dos elementos que para mí son centrales a la hora de retomar una vieja pregunta spechiana de este programa, que es cómo hacemos para medir o suponer la continuidad de este proceso y que no quede solamente la anécdota de un gobierno distinto de los gobiernos anteriores. En este marco, rescatamos primero lo que veníamos diciendo. Si hay una politización, ¿sí?, de la sociedad, que es la que da como resultado al Estado, una politización mayoritaria, igualitaria, permitiría una lógica estatal propia de las políticas que nosotros estamos viendo ahora y no políticas dirigidas solo y exclusivamente a determinados sectores minoritarios de la sociedad. En este marco también es necesario que nosotros construyamos una estructura estatal propia de un nuevo paradigma estatal. La estructura estatal, cuando hablo de la estructura estatal estoy hablando de las políticas, cuando hablo de las políticas hablo de las personas que llevan adelante las políticas, supusieron un perfil de administrador público que tenía algunas cualidades y características que están muy marcadas en lo que fueron el consenso de Washington y digamos, lo que se llamaron las políticas de primera y segunda generación. La famosa tecnocracia. Exactamente. Un tecnócrata es... para que se entienda, digamos, ¿no? Aquel funcionario que se supone dotado de condiciones técnicas y abstraído de cualquier condicionamiento político. Exactamente. ¿No? Y, digamos, el cuerpo sin alma. Ahí está. Y en ese marco, no solamente estaba planteado a los efectos de lo que son los funcionarios políticos o asesores de funcionarios políticos, que eran los más evidentes, sino que también había determinados requisitos para lo que era la burocracia más administrativa, podríamos decir. ¿Sí? Bueno, pensás qué pasa en Italia ahora, la salida de Berlusconi devino
medio de una crisis, en la búsqueda de un tecnócrata para reemplazarnos. Bueno, Grecia, y seguimos pensando que es la salida, digamos, exactamente, ¿no? Para un modelo o un paradigma determinado. Y en ese paradigma, la división de tareas tan propia de la división social del trabajo, pero también de las lógicas de la administración pública propias de la administración privada. La administración pública, los estudios de administración pública, lo que se hizo fue tomar como modelo la administración privada y trasladarla. Entonces aparecieron un montón de mecanismos propios de la administración privada, como los mecanismos a sustituir a la mala administración pública propia de los 50. En este marco aparecieron dos grandes líneas de acción, digamos, el gerenciamiento, la focalización, que tantos conocemos en las políticas sociales, pero también dentro de lo que es la dinámica de la administración pública, la clara división de tareas, la neutralidad valorativa respecto al administrador público como un requisito necesario, la supuesta profesionalización y la competencia como forma de mecanismos de funcionamiento hacia dentro del aparato burocrático. Y una fuerte división entre funcionarios políticos y funcionarios administrativos. O sea, lo que hacía era negar la capacidad de creativa y de desarrollo de lo que es la administración pública hacia abajo. El ejemplo que acabas de dar, lo que acabas de decir, es como para quedarnos pensando en por qué tenía tanto peso, por ejemplo, durante los 90 en la Argentina, el nombre del ministro de Economía, y hoy prácticamente es desconocido, o tiene un perfil muy bajo, o el nombre del ministro de Economía pasa a un segundo plano, cuando en los 90 era determinante pensar el nombre de quien iba a acompañar a un presidente en la cartera económica, digamos. Y pongo otro ejemplo para también dejar pensando, el sketch de Gasalla sobre la gorda administradora pública, Ahí está. y la demonización del Estado detrás de eso. Por ejemplo, sobre el uso de algún medicamento, qué le recomienda en términos de salud el doctor Elías Araujo, pueden hacerlo al 425-7931. Porque además de hablar del Estado y esas cosas, puede hacer otras recomendaciones también. No me digas, ¿en serio? Sí, después te cuento. Epa. Javier, seguimos. Nos habíamos quedado pensando en el sketch de Gasalla, que nos hizo reír tanto en los 90. La demonización del Estado, obviamente que como todo el neoliberalismo tuvo un aspecto cultural muy importante, ¿sí? Y la estética, digamos, fue muy impactante a la hora de la demonización del Estado, de sus actores. Entonces, la construcción de una burocracia ineficiente, la construcción visual de la idea de una burocracia ineficiente, lenta, agraviante, violenta, café y la cola, no es ingenua y menor en este sentido, ¿sí? Porque ya lo venimos hablando bastante en las columnas anteriores. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esa idea de Estado? Nos aparece como un adversario y ahí se abre el hueco para que esta politicidad previa que hace la necesidad del Estado se ponga en duda. Y es donde aparece el neoliberalismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, vengo a traer mis recetas de achicamiento estatal, etcétera, ¿sí? En ese marco es muy importante que cuando nosotros pensamos en la recuperación del Estado, pensamos en la recuperación del empleado público y en la recuperación de la administración. Que no se entienda mal, y en este sentido luego haré una referencia a lo que tiene que ver con los conflictos entre funcionarios políticos y funcionarios administrativos. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros nos merecemos una nueva discusión, se merece una nueva discusión, la academia también, sobre cuáles son los burócratas que necesita este nuevo paradigma estatal. Lo hablábamos, digamos, de forma breve con YPF, ¿sí? Pero me parece que el replanteo, la rediscusión tiene que ver para todas las estructuras estatales. Burócrata no es una mala palabra. No lo ha sido nunca. A ver, vuelvo a lo mismo. Somos un medio de comunicación y estamos necesariamente siempre tratando de, desde el sentido común, cuestionar el propio sentido común. Entonces, nosotros decimos, necesitamos nuevos burócratas. Por ahí nuestros oyentes dicen, pero ¿cómo? Porque burócrata es sinónimo para el sentido común de una estructura o de un funcionario que representa una estructura, pone trabas, obstáculos, que no es eficaz, digamos. ¿Qué es un burócrata? Bueno, un burócrata concretamente es la persona que garantiza, por ejemplo, en un nuevo paradigma, que podría ser el paradigma de derechos, como es digamos, el concepto que se utiliza para definir este nuevo paradigma estatal, la persona que garantiza el acceso a esos derechos. Imaginémonos la importancia que eso tiene. Es quien media a la política pública entre el diseño, el Estado y su destinatario, que es el ciudadano. ¿De dónde viene la palabra burócrata? En realidad viene de la construcción weberiana de la burocracia, de la idea de burocracia y del buró
como estructura dura de toma de decisiones, ¿sí? Y quien pone en marcha, o sea, quien pone en funcionamiento la decisión del buró, ¿sí? El aparato que hace la cracia del buró, digamos, en la traducción. Sí, la mano ejecutora del Exacto. buró. Y en ese sentido hay una idea de la burocracia, una idea boba de la burocracia. El burócrata, al tener que solamente tener la función de ejecutar, es un tipo o una mujer que no tiene ideas propias, que lo único que hace es obedecer. Y esa es la idea boba. Exactamente. Y nosotros creo que nos encontramos ante la oportunidad de rediscutir qué burocracia queremos, dándole este valor que yo mencionaba recién. Son la garantía del acceso a los derechos, ni más ni menos. Y tienen un valor y una importancia que debe ser rediscutida, puesta en valor para la construcción de políticas públicas. Yo he presenciado innumerable cantidad de veces la importancia absoluta de una de esas personas dentro de la estructura de garantía de derechos, ¿sí? En cualquier ministerio, en cualquier oficina. El Estado, más allá de su demonización y de su ataque, digamos, y del ataque permanente que sufrió, supo preservar grandes valores, digamos, en términos de burócratas, que permitieron que, por ejemplo, en los municipios, que fueron las trincheras del Estado en el neoliberalismo, ¿sí? Porque muchas de las políticas se descentralizaron hacia los municipios y no se descentralizaron los recursos, y que hacían milagros, hacían maravillas para poder todavía garantizar determinados derechos a la ciudadanía, aun cuando el clima era muy adverso para ello. Entonces lo que creo es que si nosotros podemos darnos la posibilidad de discutir qué paradigma de burócratas necesitamos para este nuevo Estado, vamos a hacerle un grueso favor a la permanencia y subsistencia de este nuevo paradigma estatal. De lo contrario, tendremos profundas y grandes ideas sobre lo que debemos hacer con el Estado, pero poco nos ayudará a no saber quiénes deben ser los que ejecuten y lleven adelante esas políticas. Yo tiro 3 cosas que me parece que son importantes para ser tenidas en cuenta. La primera es reconocer y valorizar, como decía recién, al burócrata dentro del proceso de política pública, no solamente en la etapa de ejecución, sino que creo que tiene que ser tenido en cuenta a la hora del diseño, a la hora de la implementación de la ejecución y del control de la política. Creo que además tiene que ser tenido en cuenta en términos de su participación en la construcción de la política, romper esta lógica de división del trabajo entre lo gerencial y lo ejecutivo, de forma tal de aprovechar las experiencias previas, porque creo además que ellos son grandes admiradores de la presencia estatal, no solamente por su necesidad laboral, sino porque la han visto durante los últimos años en sus distintas etapas, y pueden decirnos qué falencias tienen y en qué cosas se podrían mejorar. Creo que hay que profesionalizarlo, esto es una vieja cuestión que viene dando vueltas y que creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos, como vengo diciendo, que si queremos un Estado fuerte, necesitamos los mejores en el Estado para que ese Estado sea fuerte. Y el último punto que creo que hay que revalorizar es, digamos, volver a discutir es esta supuesta neutralidad, devolverle el alma al cuerpo y volver a poner en discusión la importancia de la ética y de la moral pública como un requisito para el desempeño en el Estado. Qué importante que es trabajar en el Estado, pero además valorar lo que significan las políticas públicas y valorar lo que significa la presencia estatal en cuanto mecanismo, dispositivo, distribuidor de recursos públicos. Eso es todo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Fantástico. Muy claro. Sí, ha hecho los deberes, trajo todo anotadito. Traje anotadito. Un genio. En realidad también debo decir que me esto lo voy a fue llevar estos apuntes. una ponencia que estuvimos charlando el viernes pasado ahí en la Facultad de Ciencias Políticas con gente de Chile que vino a hablar de la burocracia y estas cuestiones. Bueno, así como nos encontramos pancartas en las movilizaciones populares de distinto tipo, nos vamos a encontrar dentro de poco a partir de instalación de estos temas por una nueva burocracia. Claro. Sí, Por totalmente. una nueva y mejor burocracia para este paradigma estatal. Ahora, y si me permiten Sí. una última cosita respecto, porque uno no puede estar ausente de lo que está pasando en términos de conflicto con la burocracia. ¿Sí? Yo creo que también los conflictos siento que tienen cierta lógica previa. Creo que si bien la cuestión salarial es una cuestión capitalista, de empleador y de trabajador, me parece que pensar un nuevo Estado supone, creo, que superar ciertas dinámicas de conflictivas para la construcción de políticas públicas integrales y que pongan en valor otras cuestiones que no solamente son el salario. A ver, que quede clarísimo que con esto no estoy
desmitificar, o sea, criticando ningún tipo de lucha, pero que me parece que tiene que ser superada a partir de Exacto. una nueva visión más colectiva de la función estatal. Sí, todo un tema que podemos desarrollar en otro momento, considerando la coyuntura. Para la semana que candente. viene. Voy a Sí. empezar Comprometo, ese tema. así, para la semana Por que una viene. nueva ese tema. burocracia. No, por un burócrata nacional y popular. Ahí está. Sí. Ahí en la puerta de Radio Nacional. Sí, en la puerta de Radio Nos van a Nacional. aplaudir cuando pase. Y no estaría mal construir un nuevo, no sé si agasalla, pero por lo menos pedirle un nuevo sketch de lo que nos gustaría que sea un burócrata, ¿no? ¿Cómo sería ese burócrata? Claro. Empecemos a visualizarlo también estéticamente. Oh, Sí, y cómo hacer humor también con Exacto. eso. que claro, es con un burócrata, segundo con un filtro. burócrata bueno, digamos, porque si nadie, Exacto. nadie hace humor, al contrario, nadie se animaría a hacerlo. Entonces, Yo sobre me acuerdo todo también otro basado en sketch, digo, y tampoco es por criticarlo, el Flaco Suárez que tenía una obra, ¿se acuerdan? Educando del trámite. Ah, No, del el trámite. trámite, El exactamente. trámite. que el hacía trámite. referencia a lo mismo. Pero claro, porque este tipo de situaciones que generalmente se repiten y crean algún tipo determinado de Seguro, estereotipo en la pero gente son normal. las que producen risa, digo, ¿no? Llevadas al extremo, obviamente. Tal cual.